Yo, en realidad, como Nahuel, soy historiador y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la historia de las ideas, porque me parece que es muy interesante siempre tratar de entender por qué la gente pensaba otras cosas en otros momentos históricos y por qué nosotros vamos cambiando algunas de las cosas que pensamos y otras no. La historia siempre es continuidad. Cuando uno mira para atrás, hay cosas que cambiaron y hay cosas que no. La historia no necesariamente se repite, en general no se repite, hay cosas que sí parecen, pero un montón de cosas no son así. Así que poder charlar un poco acerca de la historia de las ideas me encanta, y particularmente traer acá, que es la idea principal de la clase, dos temas que son muy afines a lo que a mí me gusta, que son un poquito una perspectiva más de entender a Argentina en un contexto latinoamericano. En general nosotros no tenemos tiempo, los programas no están muy preparados para que se estudien cosas que pasan fuera de Argentina, y la verdad que me parece que terminamos teniendo una visión un poquito provinciana de cómo son las cosas, es decir, muy metidas para adentro. O vemos lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, pero poco sabemos acerca de lo que pasa en Brasil, en Cuba, en México, en Chile y en otros países. Así que eso quería incorporar un poco en esta conversación. Y otro tema que me gusta y que leo siempre con mucha pasión y mucho interés es que podamos leer juntos un artículo de Jorge Luis Borges que tiene que ver un poco con los temas de esta época. Así que la idea es esa, casi les diría que menos que del centenario que de los años posteriores. Estamos hablando de que ustedes vieron hace 2 semanas El payador de Lugones, algunas cosas de eso, o la semana pasada. No, la semana pasada también. La semana pasada llegaron a ver. Bueno, yo voy a trabajar un texto de Borges que hace referencia directa al payador de Borges, pero que está escrito 40 años después. Y hablarles un poquito de, en esos 40 años, qué estaban pensando los principales pensadores latinoamericanos. ¿Está? Ese es el propósito de esta clase. Bueno, vamos a arrancar. Primero les voy a comentar algunas cositas más generales. Ahí vamos. Bueno, una cuestión importante, nosotros en este periodo, cuando hablamos del periodo 1930-1950, vamos a encontrar una característica bastante común entre todos aquellos que escriben y que son leídos en esta época, que tiene que ver con que muchos autores escribían ensayos para tratar de entender cuestiones vinculadas a la identidad. ¿Tá? ¿Cuál es la identidad de Argentina? ¿Cuál es la identidad de los mexicanos? ¿Cuál es la identidad latinoamericana? ¿Tá? Ustedes hablan mucho, y hoy en día hablamos mucho acerca de cuestiones de identidad. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien puede decir? Cuando hablamos de identidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos identifica? De uno. ¿Qué nos identifica? Exactamente. ¿Qué somos? ¿Qué nos identifica? ¿Qué más? Una construcción de algo que, como vos hablas de algo y ya sabes. A ver, una construcción de... No, yo digo decirlo porque justo alguien dijo también lo que nos identifica y creo que va con eso. Autopercepción. Pero la palabra... Sí, ¿qué es la esencia? La construcción. Muy bien, pero me gusta todas estas palabras. Guardo también la palabra construcción, aunque no la hemos desarrollado, porque me parece interesante. Sí. Pertenecer, muy bien. Bueno, en América Latina, en este periodo, hubo un montón de escritores importantes que escribieron acerca de esto. Trataron de construir precisamente un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, un sentido de decir, a ver, ¿qué es lo que somos nosotros y cómo nos definimos? Bueno, lo hicieron de una manera particular. Hay muchas maneras de hacer esto. ¿Tá? La forma en que estos escritores lo hicieron, y es de nuevo una característica bastante común de todos, es que escribieron ensayos. ¿Tá?
¿Saben lo que es un ensayo? ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué es? Sí. Hablaba más fuerte porque yo por viejo y ellos porque están cerca de la ventana no escuchamos. Ok, es desarrollar un tema, tratar de encontrarle la vuelta, darle vueltas a ese tema. Es una forma de escritura que es diferente a un paper académico. ¿Tá? Cuando uno escribe un libro de historia para la universidad, tiene una forma de escritura. Acá es más libre. Un escritor de ensayos trata de ponerle cierto estilo que sea atractivo, que le gusta al que lo lee, que convenza también gracias a que tiene un estilo interesante. Entonces, los grandes ensayistas de esta época eran también muy buenos escritores. En general, nosotros los historiadores no somos tan buenos escritores. Somos mejores investigando y, bueno, tenemos que escribir, pero no tenemos esa capacidad de jugar con las palabras, casi como artistas de la palabra. Bueno, estos ensayistas trataban de describir la sociedad y la identidad de cada una de las regiones y países que estamos analizando, pero trataban de hacer de una manera estilísticamente interesante. Bueno, no voy a mencionar todas las cuestiones que tenían que ver con este tipo de escritura, pero sí les quería mencionar alguna que me parece esencial y que este tipo de ensayo toma mucha fuerza a partir de los años 30. ¿Tá? ¿Y por qué es así? ¿Qué pasa en el año 29, 30? Lo estuvieron viendo con Mati. Crisis, muy bien. ¿De qué se trata esa crisis? Muy bien, crisis en Wall Street, que se empieza en la bolsa de Nueva York y se expande a todo el mundo occidental. Gran crisis económica, ¿tá? Y también crisis política, ¿tá? En 1933 va a ganar las elecciones en Alemania Hitler, ¿no? 1923, si no me equivoco, había ganado o se había puesto en el poder Mussolini en Italia, ¿sí? 1917 había comenzado la Revolución Rusa. Para el año 30, muchos países occidentales, ¿sí?, estaban pasando por situaciones también, no solamente de crisis económica, sino también de crisis política. En Argentina, hace pocos días, se conmemoró nuevamente algo que ocurrió en el año 1930, el día 6 de septiembre de 1930, que fue el primer golpe de Estado de la era moderna de la Argentina. Entonces Argentina también entró en una crisis política de la cual no salió tan fácilmente. Bueno, todos los países estaban un poco en esa situación. Si podemos decir que más o menos en el periodo anterior, 1880 hasta 1930, básicamente con algunas excepciones importantes, había un camino de crecimiento y las ideas del liberalismo, de la democracia, de que había que votar, cada vez más la gente las aceptaba. Bueno, a partir de 1930 es un enorme despelote y muchísima desorientación. Hay gente que decía, sí, tenemos que volver a la época dorada. ¿Cuál es la época dorada? La colonia española, iban a decir algunos. No, la época dorada era cuando crecíamos mucho con Roca como presidente en 1880. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. ¿Querías decir algo? No. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿No? Sí. Es imposible igual con el crecimiento de Roca también se ve la campaña del desierto y la campaña. Habla un poquito más fuerte, perdón. Sí, ok. Bien, exactamente, buen comentario. ¿Qué ocurre? En 1930 las condiciones eran muy diferentes a las de 1880, ¿no? Entonces, algunos lo aceptaban así y otros no, ¿tá? Y otros decían, no, pero bueno, si cambiamos esto y lo otro, realmente podríamos volver a esa situación. Ahora, otros decían, por ejemplo, con la economía, a partir de 1930, los países... ¿quién está hablando? Perdón, me cuesta mucho hablar. Sí.
a partir de 1930, los países que antes nos compraban, en el caso de Argentina, por ejemplo, ya dejan de comprarnos tanto. Apenas, a duras penas, Argentina hizo un acuerdo con Inglaterra, un famoso pacto, en el cual se volvía Inglaterra a comprar productos argentinos, pero bajo otras condiciones. La situación mundial no era favorable para volver a esa época dorada, por los motivos que vos decís y por los que yo agrego. Entonces, digamos, en este periodo hay mucha preocupación y mucha desorientación acerca de qué hacer. Y empiezan a aparecer diferentes escritores, diferentes ensayistas, que empiezan a ver diferentes cosas y tener diferentes preocupaciones e intentar diferentes soluciones. Yo les voy a mencionar algunas pocas que tienen que ver con ejemplos de diferentes países, simplemente para que ustedes vean las diferentes experiencias que los países latinoamericanos estaban pasando en ese momento. Pero hay algunos temas que son comunes. Uno de los temas muy importante es que, si bien estos pensadores e intelectuales, ustedes lo habrán visto con Nahuel en los años de auge, 1900, lo vieron con Ramos Mejía, ¿no? Esos pensadores tenían una idea biologicista, ¿no? Pensaban que había que mejorar las razas, para que de alguna manera el progreso se constituyera y siguiera avanzando. Eso va a desaparecer bastante en este periodo. Sí hay una gran preocupación de todos los autores estos por tratar de construir una identidad nacional propia. Vamos a ver de qué manera cada país lo hace. O sea que el nacionalismo es un tema o es un modo de entender las cosas muy, muy importante para todos los países. Sí. Buenísima pregunta. Yo lo asocio a eso, a la preocupación por esta desorientación que había. Es decir, hasta ese momento, hasta la crisis del 30, vamos a tomar el caso de Argentina, que es el más conocido. En Argentina se sabía que había que tratar de vender cosas a Europa, que Europa nos trajera algunas cosas, A partir de la ley Sáenz-Peña, 1912-1916, había un camino más o menos de democracia, etcétera, que estaba funcionando con todos sus problemas. En el 30 eso aparece como, se cae de repente, por la crisis económica, por el golpe militar. Y empiezan a aparecer influencias de otros países. Por ejemplo, los que hacen el golpe militar, Uriburu, tenía ideas que traía del fascismo, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que empieza a aparecer más fuerte en este momento de crisis y de reflexión es que hay una falla, algo no está funcionando bien. Entonces, la manera de tratar de procesar eso es tratar de entender en la identidad qué es lo que había que cambiar. Exacto. ¿Por qué estamos fallando? Ahora voy a mencionar el caso, lo anticipo. Hay un caso que es el caso quizás más famoso de estos ensayos identitarios, que es el de Octavio Paz. Octavio Paz es un escritor muy famoso, mexicano, premio Nobel de la literatura, uno de los pocos latinoamericanos que sacó el premio Nobel de literatura, y Octavio Paz escribió un ensayo que a mí particularmente me resulta insoportable para leer, porque es realmente muy aburrido. Imagínense lo que será para ustedes, si para mí lo es, pero que está todo el tiempo, se llama El laberinto de la soledad. Y ahí lo que está escrito en 1950, y la reflexión de Octavio Paz todo el tiempo es cuál es la esencia de lo mexicano. Y Octavio Paz empieza a hacer toda una explicación de que el hombre mexicano, pues no se hablaba de mujeres en ese momento, el hombre mexicano está solo, está traumado por la conquista, y no puede salir de ahí, entonces que esa soledad no le permite liberarse, no le permite salir para adelante. Entonces, esa esencia de lo mexicano no es que sea inmutable, no es que no se pueda cambiar nunca, pero para él lo primero es que hay que entender la crisis a partir de esa búsqueda esencial. ¿Se entiende? Buenísima pregunta, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, bien.
Ay, otra vez. Bueno, si bien estamos hablando de el periodo más o menos que arranca en 1930, si hablamos de ensayos latinoamericanos, tenemos que empezar por mí. ¿Y por qué digo por mí? Porque este libro, que se escribió en 1900, de José Enrique Rodó, se llama Ariel. Mis padres, una vez le pregunté, lo escribí yo, sí. No, una vez le pregunté a mis padres, mis viejos me pusieron Ariel por este libro. ¿Está? Sí, señor, sí, señor. True story. Bueno, no sé si ustedes conocen, probablemente este libro no lo conozcan, probablemente no conocen en dónde está originado este libro. Es el personaje de Ariel, es de una obra de teatro de William Shakespeare, Sueño una noche de verano. ¿Tá? Hay dos personajes ahí, Ariel y Calibán. Calibán es el espíritu de todo lo malo, lo terrestre, las cosas que son que no tienen espíritu, y Ariel es el espíritu, es todo lo bueno. ¿Tá? Me puedo identificar, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Este libro es un libro importante, escrito por un uruguayo, José Enrique Rodó, en el año 1900. Se hizo muy famoso en América Latina, ¿tá? Muy famoso. ¿Y por qué se hizo famoso este libro? Porque es un libro que es un ensayo que trata de explicar la identidad americana. ¿Y cómo la explica? En contraste con la identidad norteamericana. ¿Tá? En realidad este libro dice, nosotros, los latinoamericanos, somos los herederos de todo el espíritu de lo bueno, de lo que es este Ariel, esta figura. Nosotros no nos interesa el materialismo, hacer dinero por sí solo, somos los herederos de las mejores tradiciones grecorromanas y estamos destinados a un gran futuro. ¿Tá? Acá ponen cara de que ¿por qué se le ocurre una cosa semejante a este tipo? Buena pregunta. Porque es uruguayo. ¿Y saben por qué también? ¿Y por qué se la agarran con Estados Unidos? Porque 2 años antes, Estados Unidos produce la primera invasión a otro país latinoamericano. En 1898, Estados Unidos, en nombre de una misión humanitaria, va a Cuba y se mete a liberar a los cubanos. ¿Tá? Entonces está la guerra ahí. Cuba era todavía una colonia española, era lo último que tenían junto con Puerto Rico los españoles en América Latina, todo lo demás en la guerra de independencia ya se habían liberado, y los norteamericanos decían, estos, entre comillas, negros, indios, no se saben gobernar a sí mismos, vamos a liberarlos y vamos a ayudarlos a liberarse del yugo español. Bueno, eso que es presentado como algo humanitario por los norteamericanos. ¿Qué pasa, Julián? Bárbaro. Es visto por el resto de los países latinoamericanos como una verdadera invasión, como lo que fue, ¿tá? Y como una preocupación grande que empiezan a tener los países latinoamericanos acerca del poder de los Estados Unidos. ¿Tá? Ya Estados Unidos empieza a mostrar los dientes. A partir de ahí, Estados Unidos va a invadir muchísimas veces Cuba y otros países centroamericanos y va a tener cada vez más influencia. Bueno, este libro, el Ariel de Rodó, es el primer ensayo, o no es el primero, pero es un primer ensayo importante de este siglo en el cual se intenta mostrar una identidad latinoamericana. Y que esa identidad latinoamericana está construida en contraste con la identidad de los Estados Unidos, que eran el resumen de todo lo malo, todo lo bajo, todo lo materialista, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Alguna pregunta, comentario sobre esto? Sí. Yo tenía una duda de cuando no es necesario que cambies. Básicamente, si alguna vez te relacionaron con el libro de Ariel, o sea, vos dijiste, ¿cómo te llamas? Vos decís, Ariel, como el libro de... Jamás, no, jamás, nadie, no. ¿Nunca te relacionaron? Nunca, nadie. Y eso que mi esposa es uruguaya.
¿tá? Y que voy seguido a Uruguay, pero nadie... El Parque Rodó, ¿no? Claro, el Parque Rodó, ahí está, exacto. Y mi esposa me dice que todos los argentinos de mi generación nos llamamos o Ariel o Hernán. Que todos los argentinos que conocimos se llamaban así. 55. ¿Eh? ¿Cómo? Eso, esa es la pregunta que no vas a contestar. Bien. Bueno, hablamos de Uruguay, ahora vamos a hablar de México. ¿Está? ¿Alguien tuvo la oportunidad de viajar a México, no a Cancún, sino a Ciudad de México? ¿Sí? Ok. ¿Tuviste oportunidad de ir a ver algunas cosas así vinculadas a la cultura? ¿Te acordás? ¿Museos? ¿Cosas así? ¿Nada? 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 Sí. Monumento del Ángel, sí. ¿Viste dónde está el ángel? Que es tipo una avenida. Sí. Entonces había tipo muestras de calaveras y todas están tipo dibujadas. Día de los Muertos. Sí. Día de los Muertos, buenísimo. Bueno. Bien, excelente. Está bien, ese no nos sirve para nuestros fines en este momento. Preguntaba recién acerca de si alguien había tenido la oportunidad de ir a Ciudad de México, porque yo la primera vez que fui a México me sorprendí muchísimo y ahí me di cuenta que nuestra Plaza de Mayo no era nada, porque si uno va a la Plaza Central, al Zócalo, en Ciudad de México, te das cuenta de que acá hubo una civilización indígena en serio, y también una presencia colonial española en serio. Los edificios, la catedral, no tienen nada que ver con los tamaños, el tipo de edificio que teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque para los españoles la conquista de México fue muy importante, era el centro del Imperio Azteca, ¿sí? Y ahí tenías una civilización indígena impresionante. Pero, o sea, ¿se siguen manteniendo las estructuras indígenas o vas a hablar de las estructuras que ponen los españoles como signos de conquista? Excelente pregunta. Vos sabés que cuando ahora uno va al Zócalo, a la Plaza Central, y ve por un costado las ruinas de la pirámide más importante que tenía, la pirámide mayor, que era un símbolo, obviamente, de los templos aztecas. Al lado tenés una catedral que es impresionante, y esa catedral está hecha con las piedras, en parte, de ese templo y de otros templos. ¿Ah? Esa fue hecha por los españoles, claro. Entonces, pero lo que sí vos ves ahora, y si vas al Museo de Antropología de Ciudad de México, te caes de trasero, porque es realmente impresionante la cantidad de materiales hermosos que hay acerca de la civilización indígena, ¿tá? La civilización azteca. Bueno, todo eso fue hecho en los años 20, o empezó en los años 20, gracias a este señor, que se llama José Vasconcelos, que ustedes tampoco probablemente conozcan. Pero José Vasconcelos es importante porque fue ministro de Cultura en los 20 en México, y fue una persona que le importaba mucho empezar a traer la herencia indígena nuevamente y que se pudiera mostrar, ¿sí? Entonces le dio mucho impulso a la arqueología, a la historia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él consideraba que la identidad de México, de nuevo, debía hacerse no solamente con los blancos, no solamente con la herencia española, sino con lo que él consideraba que era la herencia mestiza. A tal punto estaba convencido de eso que escribió un libro que se llamaba La raza cósmica. ¿Tá? La raza cósmica era la raza mestiza, la raza cósmica. ¿Tá? Tiene un libro escrito en 1925 que habla maravillas de esa raza cósmica. El libro no se llama La Raza Cósmica. Se llama La raza cósmica, sí. Y
tiene un montón de argumentos que pretenden no ser racistas, pero son súper racistas. Porque dice, bueno, los blancos europeos no son los que no son la raza mejor, por diversos motivos, muy parecido a lo que decía Ariel, el libro Ariel. Él considera que la mezcla de razas que se está dando en América Latina va a construir la mejor raza y que de esa manera se va a construir finalmente lo que él llamaba la quinta y definitiva raza. Pará, de a uno, perdón, Román. Exactamente, eso se llama racismo en reverso. Exactamente, intenta no ser racista, pero no deja de serlo. ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Seguro? Voy a tratar de apurarme un poquito, saltear algún otro autor, si no, no vamos a llegar a Borges. Y así podemos charlar un poquito más. Lo que hace también Vasconcelos, como les conté, fue ministro de Educación en un momento en México, en medio de... Ay, no me digas que se perdió. Perdón. En medio de la Revolución Mexicana, que empieza en 1910, Vasconcelos es ministro de la Revolución. Chicos, yo si hablan no puedo hablar. Habla uno, habla otro. Vasconcelos, entonces, no solamente escribe este libro, que es La raza cósmica, que es otro de estos ensayos acerca de la identidad latinoamericana, sino que también trata de dar mucho impulso a esa identidad, haciendo, como les decía antes, excavaciones o dándole dinero y recursos a los historiadores, arqueólogos, para que ellos descubrieran esa herencia, que también él la consideraba mexicana y que hasta ese momento no se le daba pelota, ¿sí? Pero lo hace de esta manera con estas ideas racistas. Otra cosa que hizo, que pensé que tenía una slide para mostrar, es las pinturas de los muralistas. ¿Alguien conoce a Frida Kahlo? Bueno, ok. Bien, me alegro. ¿Alguien conoce a Diego Rivera? Muy bien, el esposo, muy bien. Excelente. Bueno, ¿qué pinturas hacía Frida? ¿Qué tipo de pintura hacía? Muy bien, autorretratos. Tenía una vez un monito, a veces se ponía con... Pobrecita, sufrió mucho a partir de un accidente, entonces se autoflagelaba, ¿no? O mostraba, digamos... Exacto. Ponía bigotes, ¿no? Bien. Muy bien. Frida hoy es muy conocida, pero en esa época el más conocido, estamos hablando de los años 20, era Diego Rivera, era su marido, con el cual, entre paréntesis, tenía una relación muy tormentosa. Sí, perdón. Las pinturas de ella las sacaba el nombre, o sea, el marido sacaba pinturas de ella, ¿su nombre? No. No, él era muy, muy conocido, y lo menciono acá, celulares, chicos, y lo menciono acá porque Rivera y otros pintores que se llamaban muralistas también se dedicaron a pintar los edificios públicos, el Ministerio de Educación y otros edificios del centro de México, con pinturas que eran muy educativas. Estaban hechas para que la gente, los chicos, fueran y vieran esas pinturas y aprendieran acerca de la herencia y de la identidad mexicana. Entonces, en esas pinturas está mezclado Pancho Villa, Emiliano Zapata, que eran dos héroes de la Revolución, con unos indígenas peleando contra Cortés. Toda una mezcla, una ensalada de muchos personajes que aparecen en esos murales, en los cuales, de nuevo, se muestran estas figuras como todas parte de la cultura y la identidad mexicana. Recuerden que antes de este periodo, la gente creía, o los líderes y las élites políticas y los intelectuales, que solamente la alta cultura que venía de Europa era la que valía la pena respetarse. Entonces, el gran cambio que se produce acá tiene que ver con empezar a rescatar estas culturas propias, autóctonas, también de las clases bajas, de los no blancos, etc.
Entonces, en ese sentido hay un cambio muy importante acerca de cómo se piensan las identidades en este momento. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos a pegar un pequeño salto. Iba a mencionarles ejemplos de escritores de Perú. Hay uno muy famoso que es José Carlos Mariátegui. De México ya le mencioné a Vasconcelos, pero también le mencioné a Octavio Paz. ¿Tá? Y después hay otros como Fernando Ortiz en Cuba, ¿sí?, que también estaban escribiendo este tipo de ensayos. Bueno, no vamos a tener tiempo de hablar de ellos. Sí quería introducirles este ensayo de Borges que me había comentado Nahuel, que se los había pasado para que ustedes lo leyeran. ¿Alguien lo leyó? Yo tengo impreso. Lo tenés impreso. Bueno, eso es un comienzo importantísimo. ¿Alguien más lo tiene? ¿Quién lo leyó? Alan. Ah, Alan, buenísimo. Bueno, Alan, ahora te voy a preguntar un par de cositas, pero antes quería comentarles algo acerca de Borges. Tengo entendido que ustedes conocen bien algunas cosas de Borges. Con Pancho Vani trabajan bastante de Borges, ¿no? No, vimos ¿No? el primer cuatrimestre vimos versiones, Sí. pero no leímos tanto, leímos creo que 2 cuentos. Ok, ok. Ok, bueno, vamos a tratar de entenderlo un poquito. Sí. ¿Qué? ¿Alguien más quería decir algo? No, te estabas desperezando. Muy bien. De los cuentos que leyeron, ¿de qué se trataban? De uno. Las ruedas circulares. Sí. Y uno de un chino. Ah, y el del chino, sí. No, pero la técnica Uno que era de pasar en un campo de concentración, que son Muchos trabajaban en ciclos de la vida. ¿Cómo? Muchos trabajaban en ciclos de la vida. Ok, la cuestión cíclica de la vida. Ok, bien. Bueno, les preguntaba esto porque Borges escribió un montón de cuentos, poesías, pero también escribió ensayos, ¿tá?, parecidos a lo que estamos hasta ahora mencionando. Hay un ensayo que se llama El escritor argentino y la tradición. ¿Tá? Es un ensayo que se escribe, Julián, o cerrás el celular o te vas, ¿tá? Perfecto, me parece fantástico. Es un ensayo que escribe Borges en el año 1951, ¿tá?, y en el cual va con la idea, o discute la idea de la necesidad de tener una esencia, una identidad nacional en la literatura argentina. ¿Tá? Antes de meternos en el ensayo en sí, podemos decir que los cuentos que ustedes leyeron, que recién mencionaron, los temas y los personajes, ¿de dónde son? ¿Alguien? Pero son ficciones, muy bien, son inventados. Pero son de qué país, de qué época. Europeos pueden ser, sí, ¿qué más? El que leímos de las ruedas circulares creo que era tipo de una serie o algo así. Bien, muy bien. Ah, que pasaba en un. En la tribu. Pero pasaba en un como monumento o algo así abandonado En las ruinas. de las ruinas. Eso, ¿no? Bien. Borges tiene en sus cuentos personajes que están situados en cualquier parte del mundo. Puede ser un emperador chino, ¿no? Puede ser alguien un explorador que está en el medio de la jungla, puede ser alguien que está por morir, que va a ser asesinado por los nazis, o sea, o puede ser un gaucho o un arrabalero, como se le decía antes a los personajes compadritos del viejo Palermo, ¿sí? Tiene una cantidad de personajes que no están circunscriptos a un lugar específico. Bueno, eso tiene que ver un poco con este ensayo, ¿tá?, que se llama El escritor argentino y la tradición. Tiene que ver mucho con la política en este momento. Borges, cuando era joven, en los años 20, apoyó a Hipólito Yrigoyen, ¿tá? Él tenía ideas cercanas al nacionalismo, ¿sí? Pero después, y sobre todo en la época de Perón, se convirtió y con la Segunda Guerra Mundial, se convirtió completamente a las ideas
liberales en contra absolutamente de lo que él consideraba gobiernos autoritarios. ¿Tá? Entonces va a estar en contra de los nazis, también de los bolcheviques en Rusia y también en contra de Perón. ¿Mm? Está bien, en este contexto del nacionalismo nazi, Sí, excelente punto. ahí sí, obviamente es totalitario y autoritario, pero hay nacionalismos más liberales, por ejemplo, el de la Revolución Francesa. Bien, excelente punto, sí. ¿En qué año murió Borges? 1988. 84, sí. 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 Bien. Borges siempre fue, a partir del año 46, lo que sí no cambió nunca es que fue extremadamente antiperonista. Les traje acá un par de frases famosas de Borges acerca del peronismo que tienen toda la ironía. Los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. ¿Verdad? Y otra frase muy ingeniosa y muy maligna es: los peronistas son fenomenales, tienen todo el pasado por delante. Son aunque no necesariamente tengamos que estar de acuerdo con ellas, y no por eso las traemos. Bueno, muy bien. Perón escribe Borges escribe este ensayo, El escritor argentino y la tradición, en el año 1951. ¿Quién estaba en el gobierno en Argentina en ese momento? Perón. Sí, Perón. Borges era una figura... ¿Cómo? Perón estaba en el gobierno, Borges era una figura reconocidamente antiperonista, ¿sí? Entre los grupos de escritores, era el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que nucleaba a todos los que estaban en contra. Escuché bien, no escuché mal, que Perón era antiperonista. No, Borges. Ah, ok, Borges. Escuché Perón por ejemplo. Tenés razón, Perón es bastante peronista. Bueno, eso sería una frase que Borges diría. Bien. Y el ensayo del escritor argentino y la tradición está hablando acerca de la identidad argentina, ¿sí? De la identidad... Chicos, falta poco, aguanten. Y ya terminamos. Sí, sí, claro. Entonces, aguantar un segundo, Alan, ya te dejo. Entonces, les decía, el ensayo El escritor argentino y la tradición, es un ensayo que Borges escribe en el año 1951, cuando Perón está por ser reelecto, o sea, el momento de popularidad extrema de él, ¿sí? Y es un ensayo que es en un punto antinacionalista, pero antinacionalista en el sentido de lo que se entendía por nacionalismo entre aquellos que bancaban a Perón. Alan, te dejo hablar, sí, por favor. Sí, lo que quería agradecer también en lo que yo entendí del ensayo, es justamente de la identidad nacional, pero además como que me da a entender que no hay que cerrarse con por ejemplo, dice en una parte, nosotros los escritores no nos tenemos que centrar nada más en lo que escribimos nosotros, sino expandir nuestros conocimientos. Está bueno. Sí, perfecto. Muy bien, excelente resumen de lo que dice el ensayo. Román, por favor, guarda tu ensayo. Maya, listo. Gracias, chicos. Gracias por su paciencia. Borges acá, en este ensayo, lo que dice empieza con algo que es o en un momento dice algo muy interesante. Dice, el Corán, el libro, el texto sagrado de los musulmanes, no tiene referencia a los camellos.
No tiene referencia a los camellos. No hay camellos en el Corán, dice Borges. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿O por qué lo dice? Exactamente. Porque Borges lo que dice, un poco en línea con lo que decía Alan antes, es que los nacionalistas piensan que los únicos libros que se pueden escribir son los libros que hablan de los gauchos, de la pampa, de la boleadora, el caballo, etc. Que Martín Fierro es el ejemplo de lo que un escritor argentino debería escribir, porque esa es la esencia del argentino. Volvemos de nuevo a esta cuestión de la esencia. Espera, ya llego a eso. Lo que está diciendo con respecto a la literatura argentina, entonces, es que los nacionalistas, los que escriben literatura y piensan que solamente se puede hablar de esos temas, en realidad están reduciéndonos a unos pocos temas. Y en realidad, nosotros, como argentinos, podemos escribir, mientras escribamos bien, podemos escribir de lo que querramos. Entonces, por eso decía lo de los camellos. Decía, en el Corán no hay camellos, no está escrito una sola vez algo sobre los camellos, porque ese texto sagrado no necesitó de poner la palmera, el camello, el desierto, etc., porque es parte de la cotidianidad. ¿Tá? Lo que está diciendo Borges es la literatura gauchesca, Martín Fierro, como libro más importante, Don Segundo Sombra, son todos libros y poemas escritos por gente que no era gaucha y que estaba influenciada no solamente por lo que observaban en la Pampa, sino por la literatura que leían. Entonces, en el caso de Don Segundo Sombra, dice Ricardo Huiraldes, el autor de Don Segundo Sombra, en realidad estaba poco menos que imitando a autores ingleses y norteamericanos. ¿Tá? Entonces, Borges dice, mientras eso esté bien escrito, ¿cuál es el problema? Es imposible que nosotros no tengamos influencias que vengan de otros lados. Y en realidad, dice algo muy interesante, nosotros pertenecemos a la cultura occidental, pero dice, como los irlandeses y como los judíos, pertenecemos a esa cultura occidental, pero estamos un poquito de costado, ¿tá? Porque no estamos totalmente aceptados por esa cultura occidental. Eso nos da una libertad, dice Borges, que nos permitiría escribir cosas que otros autores no pueden escribir. ¿Tá? Entonces dice, si hay una esencia de la literatura y de la identidad literaria argentina y sudamericana, dice él también, pero puede ser latinoamericana, es que podemos tocar cualquiera de estos temas sin tener que limitarnos, sin tener que el peruano hablar de los Andes, ¿tá? El brasilero de la playa y los argentinos de los gauchos y de la Pampa. ¿Tá? Básicamente, el texto trabaja esos temas. No sé si, Ana, ¿querés comentar algo más? Lo perdimos a Ana. No. ¿No? Ok. No, estoy acá. Nada. Bueno, tocó el timbre justo. Ok. El que quiera salir hasta ahí, 2 minutos puede salir, pero yo querría que el resto de la clase se quede, ¿está? Vayan saliendo de uno, se necesitan tomar de a uno, Maya. Sí, 1 minuto. Espera, estaba Maya antes. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Bien. Voy a hacer una pregunta. Hasta ahora estuve hablando mucho yo. ¿Qué? Y esto es un poco lo que venimos conversando con Nahuel, y Nahuel también puede acá participar de esto. ¿Cuán ajeno les resulta o cuán cercano les resulta este tipo de temas, de discusiones? ¿Les resuena algo interesante? Les pido que traten de hacer una respuesta que sirva a la discusión. Sí. En cuanto a cuán ajeno, creo que hoy en día estamos acostumbrados a tener una discusión o ver esto tan como el pasado, que Sí. cuando a la gente en este momento se buscaba esta idea de identidad, o de patria, o de muchas otras cosas, hay mucho más como, no sé si conflictos, pero hay conflictos como guerras y todo eso. Entonces creo que en este caso diría que no, pero a la vez en otro
pero en cuanto a las discusiones que están habiendo actualmente, No tienen mucho. Claro, bien, excelente, gracias. Sí, Román. A mí me pasa que los temas me gustan y me interesan, pero el formato del colegio me aburre. Bien. A mí me sirve más tener un podcast, por ejemplo, que hablen estos temas, y Ajá. lavar los platos, el baño. Claro. Pero lo que pasa es que los temas en sí me interesan. Ok, bien. Sí, ¿qué más? ¿Querés decir algo? ¿Nadie más? A mí me gusta la historia en un formato audiovisual. Formato audiovisual. Bien, excelente. Películas históricas, eso Ajá. me encanta, o sea, además es lo que más consumo. Claro. Si veo mi Netflix, por ejemplo. Bien. Sí. A ver, espera, porque si hablan todos, no respetamos la voz de los compañeros. Sí. Espera. Chicos, segunda vez, por favor. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Es una cuestión de respeto mutuo, respeto del compañero. Sí. Pero por el hecho de que, no sé si es por el colegio, pero nosotros si no fuese por el colegio, por ahí no veríamos. Claro. Más que, y antes eran como cosas que estaban mucho más atrás, con libros y cosas que Sí. por ahí en su época era algo mucho más relevante, como que ahora nosotros lo veíamos más claro, nosotros no Sí. lo tenemos al alcance solo por el colegio, entonces por eso también. Muy bien, aguantame un segundito. Bueno, una cosa ocurría antes que Martín Fierro, por ejemplo, era obligatorio para leer en la escuela. ¿Verdad? Un segundo sombra también. Ahora ya apenas se conoce, si es que se conoce el título, ¿no? Sí. Me pasa medio al revés del resto. Me gusta mucho el formato, como la gente habla o la discusión. El tema me desconecta. Ok. Pero es mi opinión. Está bien, muy bien. ¿Alguien más está por ahí? ¿No? ¿Ya está? Entonces, el país se pone en la forma permitió como ampliar la Primera Guerra Mundial. Sí. Son cosas que vivían más en ese momento, ahora lo vemos más por el colegio. Claro. Por ahí no lo vimos tanto. Yo lo que pasa, sí, perdón. No, queríamos saber un poquito más sobre las actividades familiares que hubo en nuestra historia argentina, porque son cosas que se mencionan en el libro, y hay muchos que están un poco más fuertes en cuanto a la historia. Como la Argentina es muy poco de la Da uno. Sí. Claro, es como temas del Imperio Romano o Grecia, que incluso que son re antiguas en cuanto a esa historia, pero porque en el día a día se trabaja mucho más de eso. O sea, Sí. Lo ves en películas, lo ves en series, en libros, acá como que bueno, ahí es la historia de nuestro país, pero o sea, no la sentimos propia, por así decirlo. Claro. Más de lo otro que... Bueno, hoy Román antes mencionaba los podcasts. Yo cuando venía en mi bicicleta hoy de la mañana estaba escuchando un podcast que era un reportaje a Mary Beard, que es una muy famosa historiadora británica que hace historia del Imperio Romano. Entonces, a la tipa le preguntaba, acaba de publicar un libro, y dice, ¿por qué a la gente le sigue interesando los emperadores? ¿No? Y decía, y bueno, porque tienen todos los condimentos, ¿sabes? De asesinato, de incesto, de intriga política, etc. Y la gente sigue interesada en eso, y no solamente por eso, sino también porque, querramos o no, nuestro idioma, nuestra cultura, tiene un vínculo inescindible con eso. Y eso es un poco, de nuevo, lo que decía Borges. ¿Ah? Nosotros no podemos negar ninguna parte de la cultura occidental. Podemos hacer lo que queremos con esa cultura occidental, pero no la podemos negar. ¿Sí? Sí. O sea, solo quería decir que tal vez se habla más de las otras cosas que la historia argentina, porque yo pensaba que la historia argentina fue más bien como que estuvo reaccionando a lo que estuvo pasando alrededor, Ajá. que ella afectando a su alrededor. Mm. Por ejemplo, entonces sobre la inmigración, Sí. los cambios culturales, bueno, esos fueron por los cambios culturales de Europa. Y los cambios culturales de Europa fueron por la guerra. Sí. Así que, tal vez se puede Es un muy buen punto, es un excelente punto. Pero yo lo que te diría es que, ok, si bien
América Latina reacciona. ¿Querés decir sobre esto? Dale. Que es verdad, América reacciona, o Argentina lo vemos Sí. a modo de reacción de lo que pasa en el segundo, pero de alguna manera va a terminar pasando que se busca una identidad. Más allá de lo que pase afuera, o más allá de si tenemos pendientes de economía y comercio exterior, es decir, iba a Es que- pasar que se busque que somos, que hay, iba a haber conflictos por la autoridad, iba a haber Es que precisamente lo que está diciendo Borges, yo insisto con esto y me parece que es lo genial de este artículo, es haya sido originado una idea en otro lado o un proceso en otro lado, a nosotros nos afecta. ¿Ah? Y lo que nosotros hacemos es inevitable, no podemos hacer, también lo mencioné en el ensayo en un momento, no podemos hacer de cuenta que no tenemos nada que ver con eso. Ya pasó, o está pasando. El tema es qué haces con eso, cómo reaccionar frente a eso. Una idea europea, ¿la comprás como un paquete cerrado o tomás lo que te interesa y lo que no te interesa? La música que ustedes escuchan, ¿ah? ¿Tiene origen acá o tiene origen afuera? Intimiti, afuera, no está claro. No es muy fácil entenderlo. influenciado por otras afuera. La música folclórica, ¿ah? Que supuestamente es Argentina hasta la muerte, tiene un montón de cosas que vienen de afuera también. Sí, no trajimos los transbordones de Alemania, de... Exactamente, por ejemplo. No inventamos nada. Bueno, pero sí inventaste. No, perdón. Un poco sí inventaste. Lo que pasa es que tu invención exactamente. Y eso es lo que estás diciendo vos. ¿Ah? Que lo que vos estás agarrando es un poquito de todo. La música. Sí, Román. ¿Cómo? Un guiso, exactamente. Bien. ¿Cómo que no inventamos nada? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Alan? Bueno, no sé si queremos. Buen fin de. Nos vemos.